estrategias que te permitirán superar las tentaciones. Convivimos con las tentaciones permanentemente. Es normal, pero no solo nos pasa a nosotros. A Dios, cuando se hizo humano, también le pasó. Hay formas de evitar que las tentaciones nos hagan hacer cosas de las que nos arrepentimos y nos pasan factura. Para que puedas superar las tentaciones, debes hacer 2 movimientos simultáneos y te desarrollaremos cómo hacerlos. Uno es crear una base para que las tentaciones se vuelvan menos peligrosas. Y luego, cuando las tentaciones lleguen, te explicamos métodos para combatir el caso concreto. Una definición de la tentación bastante sencilla y sucinta es que la tentación es la obra del diablo para arrastrarte al infierno. De modo que al luchar contra la tentación, estamos en una guerra con un enemigo que quiere destruirnos. Quiere esto porque él tiene envidia de nuestra excelencia ante Dios. En un sentido menos sobrenatural, la tentación se define como una atracción, ya sea desde fuera o desde dentro de uno mismo, para actuar contrario a la recta razón y los movimientos de Dios. Jesús mismo, durante su vida en la tierra, fue tentado, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios, para manifestar tanto la oposición entre él y el diablo, como el triunfo de su obra de salvación sobre Satanás. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Cuando la gente pregunta sobre la superación de la tentación, muy a menudo tienen en cuenta lo que hay que hacer en el momento de la tentación. Pero si nos centramos únicamente en el momento de la tentación, nos estamos perdiendo la mayor parte del trabajo que hay que hacer para prevenirla. Para tener más éxito en resistir la tentación, se necesita establecer una base sólida. Hay mucho trabajo por hacer, como el cultivo en la virtud, la realización de las purificaciones activas y las mortificaciones, la profundización en nuestra vida de oración y la relación con Dios. Aprender a evitar las ocasiones de pecado comunes, enraizar nuestros pensamientos menos en el mundo y más en lo que importa, es decir, en Dios, y así sucesivamente, fielmente y de manera constante. Hay una batalla hacia la comprensión de lo que está mal y lo que es bueno y más perfecto. Si hacemos esto, lo que nos tienta disminuirá y la intensidad de lo que queda como tentación será más débil. Si nos limitamos a buscar consejo rápido sobre cómo ignorar o resistir pensamientos lujuriosos, sin una buena base, los resultados pueden ser bastante desalentadores. 7 prácticas para crear una base para superar las tentaciones. Teólogos morales y espirituales hablan de una serie de prácticas que ayudan a superar las tentaciones que veremos brevemente. Primero, el crecimiento en autoconocimiento y el conocimiento de Dios. Llegar a conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, como Dios nos las revela. Considerar realmente quiénes somos ante Dios y a la luz de su misericordia divina. Aprender de nuestra nada sin Dios y nuestra condición de mendigos ciegos que buscamos su gracia y la iluminación. Y hacer un progreso constante, dejando el orgullo por la verdadera humildad, gratitud y dependencia de Dios. 2. Mortificaciones, donde aprendemos a aplicar el consejo del Señor, que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Aprendemos a perder nuestra vida para encontrarla. Las mortificaciones implican llevar a la muerte, por la gracia de Dios, las excesivas demandas de la carne y las actitudes pecaminosas tales como la venganza y el odio. Uno puede incluso eliminar placeres lícitos por completo, como una manera de ganar un mayor autodominio y autoridad sobre las pasiones. 3. Centrarse en las raíces del pecado.
donde nos fijamos sobre todo en los 7 pecados capitales, de la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza, junto con otros como el miedo y la ingratitud. Buscamos entender lo que son y aprender sus movimientos. Nombrarlos y ver cómo trabajan sutilmente es un viaje hacia la obtención de un mayor dominio sobre ellas por la gracia de Dios. 4. Detectar el defecto dominante, donde tratamos de aprender nuestras tendencias y debilidades más comunes y ponemos especial énfasis en aprender a dominar y superar esas tendencias. Esto se une a la práctica de un examen particular en el que nos centramos y miramos en profundidad estas fallas predominantes mientras nos preparamos para la confesión y nos comprometemos en nuestro examen diario. 5. El crecimiento de todas las virtudes. Santo Tomás de Aquino enfatiza 2 en lo que se refiere a las tentaciones. La voluntad humana se ve obstaculizada por 2 maneras de seguir la rectitud de la razón. En primer lugar, a través de ser orientado por un objeto de placer distinto de lo que exige la rectitud de la razón, y este obstáculo se elimina por la virtud de la templanza. En segundo lugar, a través de la voluntad de no estar inclinado a seguir lo que es conforme a la razón a causa de alguna dificultad que se presenta. Con el fin de eliminar este obstáculo es necesaria la fortaleza de la mente. 6. Purificaciones activas. Primero de los sentidos, tales como el cuidado de los ojos y los oídos y nuestra necesidad excesiva de comodidades y placeres corporales. Segundo, de la imaginación, donde buscamos inyectar pensamientos cada vez más santos en nuestro paisaje mental con el fin de desplazar los pensamientos necios, impuros y profanos. En tercer lugar, de la memoria, en el que la memoria de nuestros pecados pasados es borrada cada vez más por no pensar demasiado en ellos y mediante la sustitución de estos recuerdos con más y mejores cosas santas. Debemos alimentar lo que es santo y matar de hambre a lo que es doloroso o pecaminoso. El buen pensamiento se convierte en nuestro interés y los malos pensamientos y los recuerdos son cada vez más despojados de oxígeno y se marchitan. Aquí también está la práctica loable de orar por el don de lágrimas santas, en el que lloramos por nuestros pecados no pensando demasiado en ellos, sino desarrollando una aversión y una evitación y de pensar de nuevo en ellos con deleite. Del intelecto, donde estudiamos con frecuencia la santa sabiduría de Dios, la Biblia, buenos libros teológicos y espirituales, la vida de los santos, etc. Estamos menos conformados a la locura del mundo y más transformados por la renovación y formas nuevas y espirituales de pensamiento arraigados en la sabiduría de Dios. Ten en cuenta que Jesús recurrió a las Escrituras para refutar todas las tentaciones en el desierto, y así Él enseña que nuestro intelecto se debe llenar de la sabiduría de Dios para refutar al diablo, a la carne y al mundo. De la voluntad, donde practicamos cada vez más e intencionalmente la virtud, reforzándola y desplazando las malas tendencias, los vicios. Buscamos crecer en el amor a Dios y al prójimo y actuar menos por amor propio. En la medida que la virtud crece, se hace más natural y hacemos las cosas buenas con mayor facilidad. Los vicios atenúan con ello, se debilitan. 7. La confesión regular y la Santa Comunión. Allí recibimos la gracia de evitar el pecado, crecer en santidad y el deseo de Dios en lugar del pecado. En la Sagrada Comunión, sobre todo, nos volvemos más y más como aquel que recibimos. Es como la medicina y la alimentación para sanarnos y fortalecernos. 8.
la oración. Aquí entendida no como mera recitación, sino como unión cada vez más profunda con Dios, cuyo amor nos transforma para que tengamos disgusto por el pecado y amor por la bondad, la belleza y la verdad,